siempre hay un intercambio y siempre se paga un precio. En este espacio honramos los caminos de la tradición, la conciencia y la memoria espiritual. Abrimos encuentros donde la experiencia se convierte en aprendizaje y donde cada persona es invitada a recordar su conexión con la naturaleza, con su espíritu y con su historia. Compartimos prácticas que nacen de la tradición ancestral y que siguen vivas a través de la palabra, el fuego y el corazón. Compartimos la medicina del temazcal, espacios sagrados de purificación, introspección y renacimiento, donde el calor del abuelo fuego acompaña procesos de sanación, liberación y fortalecimiento espiritual. Abrimos ceremonias y rituales ancestrales que honran los ciclos de la vida, el equilibrio con los elementos y la relación consciente con la tierra, el cielo y el universo. Acompañamos procesos de siembra de nombre, un acto ceremonial donde la identidad espiritual se reconoce, se bendice y se integra como parte del camino personal y colectivo. El temazcal se comparte como un espacio de transformación, de memoria viva y de reconexión con la esencia. También generamos encuentros para compartir la palabra de la náhuatl, rescatando enseñanzas, cosmovisión y sabiduría ancestral, para recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde camina nuestro espíritu. Este es un espacio donde la tradición dialoga con el presente, donde la palabra se convierte en medicina y donde el conocimiento se comparte desde la experiencia y el respeto. Aquí, cada encuentro es un círculo. Cada círculo es aprendizaje y cada aprendizaje es una oportunidad para despertar conciencia. Presencia. Respiración. Intención. Apertura. Quetzalcóatl, temazcal, camino espiritual, círculo solar, presenta. Y es una revelación que también debemos tener nosotros presentes. Y es que hay reglas dentro del mundo de las ilusiones, o hay reglas dentro del sueño, hay reglas dentro de la Matrix que se pueden doblar y otras que se pueden romper. Pero antes de que nosotros intentemos doblar o romper esas reglas, primero tenemos que dominar esas reglas, saber cuáles son las reglas del juego, jugar con las reglas del juego, y entonces sí, podemos doblar o romper aquellas que así nos lo permitan, y de esta manera pues es como podemos cambiar y transformar la realidad. ¿Cómo ven? Aquí bueno, ahorita les leemos, pero de eso se trata. Excelente. Oye, yo vi ahorita fin de año la película de Matrix, porque tú me la recordaste a finales de año igual, ¿sí? Cuando me decías, ¿qué pastilla quieres elegir, no? Cuando me decías que la azul o la roja. Pero, ¿cómo podemos despertar de ese sueño? ¿Cómo podemos despertar ese sueño? ¿Cómo podemos modificar nuestra realidad y empezar a utilizar la magia? Pero la magia, ¿en dónde la vamos a encontrar? La vamos a encontrar en los rituales, la vamos a encontrar en nuestro pensamiento, la vamos a encontrar en ciertas acciones. ¿Cómo vamos a poder manejar esa magia? Pues, qué buena pregunta, amigo. Fíjense que muchas veces yo les refiero a mis alumnos que el poder, si nosotros vemos, por ejemplo, películas como Harry Potter, o tenemos estas referencias de magos, tal vez como Merlín, y siempre los identificamos con su varita, ¿no? Y podemos inclusive recordar tal vez algunos hechizos, pero yo les comento siempre a mis alumnas, es que la magia, a mis alumnas y alumnos, la magia no está en la varita, no está ni siquiera en el hechizo. La magia y el poder de la magia están en el mago.
porque tú puedes ser una persona que no tenga ningún conocimiento sobre la magia y tal vez tengas el hechizo, correcto, y tal vez tengas el sistema, y tal vez tengas el paso a paso que justamente es el ABC de la magia, ¿no? Pero si tú no eres una persona que tenga esa conciencia despierta y no estás encarnando a un mago, ni el hechizo más poderoso va a funcionar. Ahora, ¿dónde encontramos esta magia? La magia en realidad está en todo, porque justamente eso es a lo que me refería. El poder y la magia no están en un elemento externo a nosotros. Y por eso cuando yo hablo de magia transformacional, justamente me refiero a la que utiliza la persona cuando se transforma a sí misma para transformar sus resultados. Porque sí es cierto que además de que tenemos esta parte, que no confundirla con el ilusionismo, también me encantó lo que comentaste, porque es cierto, cuando la gente escucha sobre magia, a veces tal vez se va con esta idea de la limpia, del hechizo, del tal. Y sí es cierto que hay personas que tienen la capacidad de controlar elementos para poder transformar la realidad, inclusive para incidir en la vida de otras personas, para modificar otras realidades. Sin embargo, eso es una opinión personal. Me encantaría también que me comenten sus opiniones o que nos compartan comentarios. Para mí, la magia transformacional es la más poderosa porque las leyes de la naturaleza claramente nos dicen, y recordemos esta ley de la física que nosotros estudiamos desde que estuvimos en la secundaria, la ley de la conservación de la materia y la energía, que dice que la materia y la energía no se crean ni se destruyen. Eso es algo súper loco si lo piensas. No se crean ni se destruyen, siempre han existido y siempre van a estar. Pero lo interesante de esto es que la suma de ambas en el universo nunca puede variar, simplemente hay cambios en su manera de expresarse y en la manera en que nosotros podemos percibirla. Entonces, esto es como parte de las reglas que debemos conocer como magos en general, porque esos otros tipos de magia existen, pero yo he platicado con muchas personas y aquí es lo que quiero compartir. Esto es algo muy importante que entendamos para que tú elijas, si es que a ti te gustan los caminos de la magia, cuál es el que quieres ejercer. Porque en la transformación de la realidad, o cuál es el que quieres encarnar, cuál es el que quieres experimentar, con cuál te gustaría o te sientes más identificado o identificada. Porque cuando hay una transformación en la realidad, y acabo de decir que el universo siempre debe guardar un equilibrio, que es lo que siempre va a haber cuando hay transformación, debe guardarse el equilibrio y hay un pago, ¿sí o no? Siempre hay un intercambio y siempre se paga un precio. Y cuando tú estás trabajando con la magia transformacional, que específicamente se centra en la transformación del individuo, se paga el precio, pero lo pagas tú. Y lo pagas antes de obtener el resultado. Y esos resultados se van a convertir en resultados que van a ser constantes en tu vida y que se van a quedar. Y ya no va a haber otra transformación, porque de entrada estás transformando no solamente la realidad, sino que empezamos por transformar nuestra manera de pensar, de percibir, y debemos trabajar con las reglas del juego. Entonces, el ABC de la magia, o sea, el A primero es reconocer, aceptar que esto existe, que es real, porque si nosotros no aceptamos una determinada parte de la realidad en nuestro pensamiento, nunca va a cobrar vida. ¿Cuáles son las reglas del juego? Las reglas del juego podemos estudiar desde las reglas de la física newtoniana. Podríamos también y deberíamos conocer por lo menos lo básico que se maneja hasta ahora en relación a la física y la mecánica cuántica, pero tal vez esto se oye como muy elevado, ¿no? Sin embargo, esto ya lo conocían los antiguos sabios de las antiguas escuelas de misterios y de diferentes escuelas, filosofías de todo el mundo. Y como le conocen, hay unas reglas básicas con las que podemos operar y que es por lo que yo empiezo siempre con todas las personas que entran a mis entrenamientos, y que son los principios y leyes universales. Ese es el ABC. ¿Cuáles son esos principios? Son 7 principios y leyes universales. 7 principios y leyes. 7 principios y leyes universales que ustedes pueden leer en el Kybalión. Básicamente, el Kybalión, por cierto, que es una compilación de principios herméticos, o sea, no son los únicos, pero sí están ahí compilados y condensados, y son los que debemos empezar a comprender. Y después también conocer cómo opera eso en nosotros. Fíjate que lo que yo me he dado cuenta es que a veces sí conocen, muchas personas conocen la teoría, pero ¿por qué yo decidí fundar una empresa que se llama G-Mind, que tiene es la combinación de 2 palabras que son gimnasio y mente, aunque no solamente entrenamos la mente? Pero ¿por qué hablo de un gimnasio y no de una escuela de formación? Porque dice el dicho que la información es poder
Y yo les digo que, como decía Adal Ramones, pues no es cierto. Pues no es cierto, porque la información es información, y decía Ramta que eso es filosofía y se convierte en experiencia hasta que nosotros lo vivimos, y vamos a poder alcanzar la maestría en ello cuando lo practicamos una vez y otra vez y otra vez, y logramos entonces desarrollar las habilidades necesarias para implementar un sistema que nos permita tener resultados predecibles. Cuando yo hablo de sistema me refiero a eso, una serie de pasos en donde pones paso 1, paso 2, paso 3, y que si siempre sigues estos procesos y sigues estos pasos, vas a tener estos resultados. Ahorita voy con lo que me preguntaste, pero quiero compartirles cómo sabemos que esto funciona así. En primer lugar, por experiencia propia, pero quiero compartirles que ¿dónde aplicamos esto? Con mis alumnos siempre tenemos indicadores. Entrenamos todos los meses, tenemos diferentes formaciones, pero tenemos que ver un resultado tangible. ¿Y dónde lo medimos? Nosotros trabajamos con el logro de metas. Dice un estudio que se realizó hace varios años en la Universidad de Scranton, en Pensilvania, que de cada 100 personas que se proponen realizar metas a fin de año, solamente 8 personas lo logran. El año pasado, bueno, yo todos los fines de año doy un taller que se llama Crea tu Año, en donde ¿qué hacemos? Pues definimos metas, las metas que queremos trabajar en el año. Entonces yo ya llevo dando este taller más o menos desde el 2017, 2018, o sea, diciembre del 2017 para planear el 2018, más o menos por ahí. Y entonces el año pasado dije, a ver, yo todos los años hablo de este estudio y les digo que si seguimos este sistema vamos a tener resultados. Entonces vamos a medirlo, a ver si es cierto lo que estoy diciendo. Y les propuse a las y los alumnos que asistieron el año pasado a este taller que hiciéramos nuestro propio estudio y medición. Entonces, no se trata solamente de trabajar un día, porque eso es parte de conocer las reglas del juego. Pero yo tengo alumnos, para empezar, tengo alumnos que han estado desde el primer alumnas que han estado conmigo desde el primer Crea tu Año y que lo toman todos los años, pero sí tengo alumnas además que le dan seguimiento durante el año. Y este año, al finalizar obviamente el ciclo, pero además cuando nos encontramos en Crea tu Año en vivo, les dije, a ver, traigan sus cuadernillos, o sea, porque además evidencia. Entonces trajeron su planeación del año pasado y les dije, a ver, ¿cómo les fue a las alumnas que tomaron Crea tu Año? ¿Quién tomó Crea tu Año el año pasado? ¿Quién le dio seguimiento? Porque ese es un elemento muy importante. Y quiero comentarles cómo sabemos que los sistemas funcionan y cómo podemos demostrarlo en la práctica. De todas las alumnas que acudieron a Crea tu Año en vivo, alumnas y alumnos, que hicieron su planeación y le dieron seguimiento durante el año, en donde estuvimos trabajando principios y leyes universales, encontramos y obtuvimos resultados que estas alumnas y alumnos lograron entre el 70, una persona el 70, la mayoría el 80 y una o dos personas el 90% de sus metas. Wow. Esto es un sistema. Y todo empieza por conocer esas reglas del juego. Pero todavía no me platicas exactamente esas reglas. Esas son las reglas del juego. Sí las podemos encontrar, no, pero ya les dije dónde. Es que son bastantes. Son estos 7 principios que les comenté en un inicio, que los pueden leer en el Kybalión. A ver, escríbanos por favor si alguien de quienes están en el grupo los conoce tus principios y los ha leído. Porque lo que yo estaba tratando de decir es que no se trata solo de leerlos. El primer principio es el mentalismo. Obviamente, cada principio hay que estudiarlo en profundidad y podemos dar mucha información sobre cada uno de ellos para comprender específicamente cómo funcionan y luego cómo los aplico en mi vida. Entonces tenemos el mentalismo, que es uno de mis favoritos, por supuesto. Tenemos el principio de correspondencia. Ese es uno de mis favoritos y con el que yo más trabajo, porque ahí es donde aprendemos, donde podemos verdaderamente, al aplicarlo, conocernos para saber qué es lo que tenemos que transformar y modificar para tener un resultado diferente. Les voy a explicar específicamente este principio porque creo que es con el que deberíamos empezar a trabajar. Sobre el mentalismo nos dice el Kybalión que el todo es mente, básicamente. Entonces, para comprender eso, hay que estudiar muchas cosas sobre cómo funciona la mente. Todo es mente, cómo se origina la realidad que nosotros creamos. Y efectivamente, sin entrar ahorita en muchos más detalles, hay que tener en cuenta que toda nuestra realidad inicia con un pensamiento. Decía Gandhi, ten cuidado con tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Ten cuidado con tus palabras porque se convertirán en tus actos en tus hábitos y tus hábitos en tu destino. Entonces todo inicia con un pensamiento. Ahora, esos pensamientos no siempre los elegimos de manera consciente. Claro. Y por eso es que necesitamos saber cómo opera la realidad, cómo opera mi biología, cómo operan los principios y leyes universales, cuáles son las reglas externas e internas del juego, y no solamente
A mí me gusta integrar los diferentes tipos de pensamiento, obviamente estudiar todo lo que ya sabían los antiguos, pero también la información que nos va revelando el avance de la ciencia que tenemos en la actualidad. Entonces, sobre el tema de las neurociencias hay mucho avance y cosas que anteriormente parecían como sacadas de un cuento de hadas, como irreales, como retórica. Hoy sabemos que realmente tienen una base científica y que podemos medirlo, que podemos evaluarlo, que podemos utilizarlo, que podemos mejorarlo y podemos convertirnos en expertos y en expertas en eso. Voy a poner otra vez como ejemplo los 4 acuerdos y el principio de ser impecable con tu palabra, que nos habla de que podemos hechizar con la palabra. ¿Y qué referencias tenemos en la actualidad sobre el poder de la palabra, con independencia de que lo podemos estudiar desde diferentes ángulos? Tenemos la programación neurolingüística. Claro. Y eso está medido, o sea, no estamos inventando nada. Y así con cada una de estas reglas del juego. Hay diferentes maneras de verlo y de aplicarlo. Voy a referir a algunos otros principios y ahorita me regreso al de correspondencia. Tenemos el del mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad. Tenemos el principio de género y se me estaba pasando uno. Dualidad. ¿Cuál? Dualidad. No, ese es el de polaridad. Ya dije el de vibración. Entonces me falta uno. A ver, ahí escriban cuál me falta. A ver si están poniendo atención. A ver, llevamos mentalismo, Correspondencia, principio de correspondencia, vibración, polaridad y género. Género. Bueno, entonces faltan 2. A ver, escríbanos y ahorita los repasamos, ¿vale? Entonces, todos, ahora, los principios universales. Ritmo, comentan que sí es ritmo. Ritmo, gracias, sí. Ritmo, el ritmo. Si para la planeación utilizamos el principio del ritmo. Causa y efecto. Causa y efecto. Ahora, ojo, obviamente que sí necesitamos conocer cada uno de los principios, pero hay una cosa muy interesante que te vas dando cuenta conforme los vas aplicando. Yo les digo, igual a mis alumnos y como se los comento en este momento a ustedes, que para mí los principios, bueno, no, en la práctica los principios y leyes universales son como los derechos humanos, son interdependientes, o sea, no puedes solamente estudiar uno y aplicarlo solito. En realidad debemos saber cómo funciona cada uno, pero también cómo se relaciona con el otro, porque realmente no están separados. Entonces, bueno, sobre el mentalismo hablamos del origen y la causa. Me refería ahorita específicamente a que nosotros creamos nuestra realidad, pero también tendríamos que estudiar la naturaleza de la creación. Y bueno, ahí ya entraríamos en un tema mucho más profundo y no nos daría tiempo. Por eso dije, me voy a enfocar en el de correspondencia. ¿Qué dice el principio de correspondencia? Este es uno de mis favoritos. Este y el del ritmo, que en realidad van atravesados también o por la vibración y fue con el otro les iba a decir, la vibración y la polaridad. Que obviamente si tú quieres cambiar tu realidad necesitas conocer el principio de polaridad para saber cómo moverte del lugar en donde estás hacia el polo opuesto. Pero vamos a hablar sobre el principio de correspondencia, que dice como es arriba, es abajo, y como es adentro, es afuera. Hay un pasaje en el libro del Principito, en donde él, bueno, una parte de este libro, que por cierto aquí en Pachuca está la exposición, la experiencia inmersiva, por si quieren ir, vayan, aprovechenlo, es una mega experiencia. Bueno, entonces, cuando el Principito llega al planeta Tierra, no se encuentra con ningún ser humano, lo primero que ve es a la serpiente, y luego ve montañas. Y entonces cae en el desierto en primer lugar, pero luego ve las montañas y empieza a subir las montañas. Y si ustedes, a ver, me gustaría que nos escriban, por favor, si ya leyeron El Principito. ¿Han leído El Principito? ¿Qué les parece? Este es un libro iniciático, ¿sabían? Porque Antoine de Saint-Exupéry, de hecho, fue maestro masón. Y entonces este libro sí tiene esos elementos que fueron puestos de manera específica en este libro. Entonces, dicho lo anterior, cuando el Principito llega a la Tierra y sube las montañas, si recuerdan, él saludaba a todas las personas, a los habitantes de los planetas en los que había estado anteriormente. Él era muy cordial, siempre saludaba. Entonces llega a la Tierra, se asombra de que no vea a nadie, sube a las montañas y cuando llega arriba, aunque no vea a nadie, dice, bueno, por si las dudas, ¡hola! Y entonces, ¿qué pasa? Le responde el eco, ¿verdad? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y entonces dice el Principito, qué aburridos son los habitantes de este planeta porque solamente repiten lo mismo que estoy diciendo yo. Y el eco específicamente es el simbolismo del principio de correspondencia, que explica que nosotros estamos percibiendo el exterior simplemente un reflejo de lo que nosotros somos en nuestro interior. Y no vamos a poder cambiar esos resultados hasta que seamos capaces de transformar la causa, que eso ya es el principio de causa y efecto.
Por eso necesitamos saberlo. Y pues, si no nos gusta esa realidad, tenemos que comprender el principio de polaridad para saber cómo me paso de un extremo de la realidad al otro. Y cómo me paso de un extremo de la realidad al otro se refiere al uso del principio de vibración. O sea, todos están... Por eso digo que el ABC de la Todo está conectado. Todo es conocer las reglas del juego y saber usarlas. Bueno, pues creo que los que quieran aprender más de esto se tienen que meter sin duda a uno de sus talleres de Janet, y que nos vas a compartir en un ratito algunos talleres que tienen puerta para que, si tú estás interesado, te vayas anotando. Pero bueno, yo tengo una pregunta de todo lo que estás compartiendo. ¿Cómo me puedo hacer mago? Es que es una transformación. O sea, por eso decía, el ABC, primero tienes que conocer las reglas del juego y luego tienes que encarnarlas. No vamos a poder, decía hace ratito, haciendo la referencia de la Matrix, cuando Neo despierta, él y es entrenado por Morfeo le explica, hay reglas en la Matrix que puedes doblar y otras que puedes romper, pero es que antes de doblarlas y romperlas necesitamos usarlas. O sea, el paso número 1 es conocer estas reglas, pero no en la teoría. No en la teoría, también el mismo Morfeo le dice a Neo en una parte de la película, una cosa es conocer el camino y otra cosa es andar el camino. Claro. Entonces, conocer el camino se refiere, por supuesto, a tener la teoría, pero hace ratito yo les dije que la teoría no es poder, o sea, tener la información no es poder. El poder se ejerce cuando lo practicas. Entonces, o sea, lo primero es que sí necesitas estudiar, pues, necesitas tener el conocimiento, necesitas saber qué es lo que está rigiendo estas reglas del juego. Ya les dije cuáles son, pero el segundo paso es practicarlo, porque si no, no vamos a saber cómo funciona. ¿Y por qué digo que tenemos que practicarlo? Y el tercer paso, diría yo, que es hacerlo con un guía. Ese es el ABC, eso es lo básico. Y no importa en qué nivel de la magia estés, debes tener eso siempre, es mi sugerencia. Porque, pregunta, yo siempre pienso, hay que observar por eso nuestro entorno, ¿no? Para ustedes que nos están viendo, amigas y amigos, ¿quién es el mejor futbolista del planeta? Aquí Aparte de mí, Messi. Messi. Para mí, Cristiano Ronaldo. Es que admiro mucho su disciplina. Es que está cañón. Pero no importa, no es eso a lo que me quiero referir. En realidad, cualquier atleta de alto rendimiento, y pongo el ejemplo de los futbolistas, porque ¿a poco ellos no saben hacer calentamiento? ¿A poco ellos no saben qué tienen que hacer antes de un partido? ¿A poco ya cuando son profesionales no saben pues todo del fútbol? Claro. O mucho. Y ya por ese hecho, ¿ellos no tienen entrenadores? No, claro que no. Entonces, por eso digo que hay que observar cómo funciona esto. Si tú quieres ser lo mejor de lo mejor, decía uno de mis mentores, tienes que estar dispuesto a pagar el precio, que es que entrenarte con lo mejor de lo mejor. Esa es la verdad. Y fíjate que hoy esto que estás mencionando hace mucho sentido. En la mañana estaba escuchando unos podcasts igual, y el poder del mentor, el poder del guía, el poder de esa persona que ya recorrió el camino, que ya tiene lo que tú quieres, o que está en muy buen camino para donde tú quieres ir, y esas personas son las que te pueden llevar de la mano, quizás no a que recorras el camino, sino con su propio expertise o su experiencia, puedas emular y acompañar o caminar ese camino que ya ha sido recorrido. Sí, así es. Si tú quieres, como les digo, si quieres ser lo mejor de lo mejor, y por eso hace ratito les decía, me encantaría que nos escribieran si les hizo sentido lo que les compartí de la magia transformacional en relación a los otros tipos de magia, y a ustedes, si tuvieran la posibilidad y la oportunidad de elegir un camino, ¿cuál elegirían y por qué? ¿Por qué? Me gustaría leerlos. Ahora, esto del mentor, entonces, si tú vas a elegir cualquier camino, no solamente en relación a la magia, lo que sea, en el ámbito profesional, en donde sea, necesitas tener un mentor, porque un mentor te va a ayudar a salir de tu zona de confort y sobre todo te va a acelerar el proceso. A veces queremos irnos por la libre y solitos, y entonces ahí pasa algo que, a ver, ¿quiénes practican algún deporte? Porque si nosotros no supiéramos, nunca hubiéramos practicado un deporte y nunca hubiésemos tenido referencias de qué se siente si practicas deporte. Y un día decides ir al gimnasio y entrenas súper bien, ¿cómo vas a despertarte al otro día? ¿Adolorido? Súper adolorido. Súper adolorido. Y al siguiente día
no tanto, o quizás más, quizás más, pero Sí. ya me vas avanzando, Exacto. se va quitando ese dolor y te vas acostumbrando al ejercicio. Sí, y si no supiéramos eso, ¿qué pensaríamos? No, pues yo siempre les digo, como dice con el meme, ¿no? Pues estaba mejor cuando estaba peor, ¿no? Sí, peor que antes de hacer ejercicio. Sí, claro. Y eso es lo que pasa cuando nosotros estamos saliéndonos de nuestra zona de confort y aplicando cualquier cosa que no hayas hecho antes. Por eso es importante, sí, que no lo hagas solo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Tú no sabes, primero que nada, que te iba a doler, pero también puede ser que no sepas cómo usar los aparatos, ¿no, amigo? Claro. Y ahí sí te puedes Necesitas lastimar. un entrenador que te enseñe a utilizar los aparatos precisamente para eso, para no lastimarte o para no lastimar a alguien más también. Uh-huh. Y entonces, aquí quiero comentarles, ahorita estamos hablando del ABC de la magia. El ABC, eso no significa que a lo mejor ustedes ahorita dicen, ya le quitó lo romántico al término, ¿no? Me está hablando de pagar el precio, me está hablando de conocer reglas, me está hablando de estudiar, me está hablando de practicar y además me está hablando de lograr metas. Pues sí, pero hace ratito acuérdense lo que yo les dije. La magia transformacional es el arte de ordenar la realidad. Pero ojo con lo que les voy a decir en este momento, pongan mucha atención. El dominio de la magia, la clave de la magia está en el dominio de los fundamentos. Y es que muchas veces nos queremos brincar los pasos también. Y queremos tener la varita de Dumbledore y hacer hechizos súper avanzados. Y no sabemos controlar nuestro pensamiento ni cómo funciona la realidad, porque Eso que acabas de decir, creo que es el secreto para este camino espiritual y de la magia y de muchos otros. Creo que hay personas que se empiezan a meter, y me ha tocado en lo personal, personas que se meten ya de lleno a este mundo espiritual, de la magia, en mi caso del chamanismo, de la parte chamánica, y no cambian su pensamiento. Entonces empiezan a tener un poder. Imagínate tener un poder con una mente negativa. Exactamente. Así es. Entonces, en lugar de hacerte un bien, te empiezas a dañar a ti mismo y también lo que te decía hace un momento, lo del ejercicio. Puedes dañar a otra persona. Así es. Si no cambias tu mente, no podemos tener una vida positiva con una mente negativa. Bueno, dentro de estos básicos, que a lo mejor es, no me has dicho todavía nada, no entiendo nada. Está dando vueltas, ya me di cuenta. Sí. Les voy a decir, en realidad, dónde se centra el dominio de la realidad. En la congruencia. Ojo, aquí es donde está, sabiendo cómo funcionan, o sea, debes conocer los principios y leyes, no hay de otra, pero ahorita les voy a explicar y les voy a caer el 20 de por qué estamos hablando del dominio de los fundamentos, en cualquier práctica, porque es lo mismo, o sea, también me gustaría y por qué me gusta también estudiar diferentes corrientes de pensamiento, enseñanzas, tanto ancestrales como actuales, porque lo que yo he encontrado a lo largo de mi experiencia es que existen puntos en común. A veces cuando tenemos una falta de conocimiento y de contexto, inclusive hay enseñanzas que parece que se contradicen y en realidad es que nos falta información. Y otras veces ocurre que nosotros estamos comprendiendo por un término una cosa que en realidad no es a lo que se refiere, por eso ahorita hablaba de esto de la magia, ¿no? Pero entonces, bueno, necesitamos, para que tú puedas ordenar la realidad, o sea, lo primero es conocerla y ahora cómo se hace, eso que me preguntabas, tienes que entrar en un estado de congruencia. ¿Qué es ese estado de congruencia al que yo me refiero? Porque yo tengo 2 niveles de entrenamiento en mi formación más avanzada. El primero es la congruencia y el segundo es la coherencia, que se oyen y parecen lo mismo, para mí no es lo mismo y voy a explicar cuál es la diferencia. La congruencia la refiero yo a la posibilidad y a la acción de ordenar y alinear tu mente, tu energía y tus acciones. Porque nosotros primero deberíamos reconocer y saber que somos seres tridimensionales. O sea, no importa en lo que cada quien crea, estamos ciertos, o sea, ahí como que no hay bueno, yo creo que no hay debate, en que no somos solamente una parte física, ¿no? Eso es como obvio. Cuando nosotros pasamos a otro plano, sea cual sea, la parte que no es física de nosotros se desprende de nuestro cuerpo. O sea, nosotros no podemos solamente tener un cuerpo y funcionar. Se necesita algo más. Punto, como le quieras llamar. Entonces,
necesitas poder alinear tus pensamientos, lo que acabas de decir, amigo, con tu energía, que es toda tu vibración. Ese es el principio de vibración. Con la frecuencia vibratoria, muchas veces escuchamos esto de eleva la frecuencia, sintonízate con la frecuencia. ¿Cómo se hace, no? Eso empieza y pasa por el gobierno de tus emociones. Pero para poder gobernar las emociones también necesitamos aprender a controlar nuestra mente para elegir los pensamientos. Ahorita voy a explicar sobre eso. Y finalmente, hay una cosa súper importante, que para mí es como que a veces cuando no tenemos un contexto lo suficientemente amplio, yo creo que es un error, porque así lo he experimentado, pero cada quien, que a veces queremos solamente implementar la parte metafísica de estas leyes y que pensamos que con eso vamos a lograr un resultado. Es que voy a decir otra cosa que no sé si lo podemos decir. Entonces, es importante que sepamos cómo alinear eso. Ahora, cada partecita de esto requiere el dominio de los fundamentos, lo que tú acabas de decir. Primero, comprender, las reglas del juego son esas. Por ejemplo, en cuanto se refiere a la parte mental, parece muy sencillo y no lo es. Explica el doctor Deepak Chopra en su libro Las 7 leyes espirituales del éxito, que no sé si lo han leído, coméntenos también, por favor, que para poder acceder al campo de potencialidad pura, que es en el que podemos transformar la realidad y que esto tiene que ver con el principio de correspondencia. Y si habláramos de ciencia, tiene que ver con el orden implicado y el orden explicado que propuso David Bohm y que tiene que ver con el universo holográfico. Entonces tenemos que conocer muchas cosas y eso tiene que ver con el principio del mentalismo. Bueno, para comprender, para saber cómo funciona eso y poder entrar al campo de la potencialidad pura y sembrar una semilla que germine y que crezca, necesitamos aprender a ordenar nuestros pensamientos, lo que tú decías. Y eso no pasa únicamente con que nosotros elijamos un pensamiento, porque para eso tienes que saber cómo funciona la mente. Y hablando de eso, por ejemplo, tendríamos que saber en primer lugar que tenemos no solamente una mente, sino que nuestra mente por lo menos se divide en dos, la parte de la mente consciente y la parte de la mente subconsciente. ¿Qué porcentaje representa cada una y cómo puedo lograr entrar en la parte de mi mente subconsciente para hacer esa transformación? Pero también necesito aplicar el principio de correspondencia para saber qué parte de mi mente subconsciente necesito transformar para hacer ese cambio en el mundo de la materia. Pero para poder hacer esa transformación no es solamente elegir un pensamiento. Antes de eso tienes que aprender a estar en un estado de alerta, observarte y entonces aprender a dirigir tu mente, porque si tú no sabes que tenemos una mente subconsciente que, como dirían en el ejército, se va franca, tu mente subconsciente tiene sus pensamientos de los cuales muchas veces tú no eres consciente, porque la mente es un proceso dinámico que no se detiene. Entonces el primer paso sería conocer esto y luego saber y aprender cómo serenar tu mente, cómo concentrar tu atención, cómo dirigir tu enfoque, qué pensamientos elijo, cómo me sintonizo con una frecuencia, cómo sostengo la energía, cómo me doy cuenta cuando estoy cambiando el pensamiento y está cambiando mi frecuencia y cómo regreso. Y eso ya son muchos pasos. ¿Me explico? Por eso es que no entraba en esa parte, porque cada una de estas dimensiones requiere conocer estos procesos y cómo puedo operarlos. Entonces, lo primero pues es estar alerta. Lo primero sí es aprender a conocer tu mente. Luego saber, o sea, si yo ya sé cómo funciona mi mente, entonces puedo acelerar procesos, claro, pero también podría saber, dependiendo en el nivel en el que esté, puedo utilizar mi cuerpo, para poder hacer cambios a nivel energético y mental. O sea, eso es poderosísimo, porque se ha demostrado, por ejemplo, la doctora Amy Cuddy, la que realizó el estudio sobre posturas de poder, recuerden que ella hizo un estudio en el que descubrió que al adoptar una postura de poder únicamente por 2 minutos, en 2 minutos se modifica la segregación de neuroquímicos de nuestro cerebro. Y ni siquiera tuviste que elegir un pensamiento. Juzgué súper. Son muchas cosas que hay que conocer. No es difícil. Y aquí perdón por interrumpirte, amiga, pero lo que yo veo y me encanta escuchar. Sí puedo decirte. Ese conocimiento actual de la ciencia. Escucharía todo lo que más o menos ya sé. Pues sí, podríamos decir psicológicas, mentales, con el hermetismo, con la información de nuestros ancestros, con la información y lo sí, me encantó cómo dijo todo, y dices,
Es que uno piensa eso que es fácil, pero implica esto, y esto, y ahí fue cuando todas dices, las visiones ah, no, mi cerebro ya se bloqueó y mejor no. a eso me refería hace rato, Y tanta información. que hay puntos en Me gusta. común y también hay básicos que se manejan en por lo menos las escuelas de pensamiento que conozco. Hay básicos que son los básicos y hay que dominarlos, como esto, ¿no? Observar mis pensamientos, cómo los cambio, detenerlo. Ahora, yo sé que esto no suena tan romántico como de, yo pensé que iba a sacar la varita, ¿no? Y aquí iba a aparecer algo. No, pues sí se puede, porque quiero compartirles que si tú no dominas esto y no sabes cómo opera la frecuencia vibratoria y no sabes cómo cambiar estos estados, lo que tú acabas de decir hace rato, entonces empiezas a utilizar, porque viste el documental del secreto, la ley de la atracción, que ni siquiera es la única, y claro, empiezas a traer cosas que no vienen, porque no sabes cambiar estos estados energéticos, entonces no lo hagas, ¿verdad? Pero cuando nosotros ya trabajamos con esa parte, hay muchas otras cosas. Por ejemplo, para hacer una visualización creativa correcta, nosotros, además de que debemos saber cómo gobernar nuestra mente subconsciente, necesitamos afinar los sentidos. Y eso no nos lo enseñan. Y eso se brinca, son como que básicos y fundamentos que muchas veces no los hemos escuchado porque nadie se ha dado cuenta o porque no se había percatado tal vez la persona o porque no te percataste tú, no lo sé. ¿Qué es afinar los sentidos? Nosotros no podemos, para tener una visualización creativa efectiva, necesitas sentir. Para poder romper la función de onda, para poder colapsar una partícula, no solamente se hace con la elección de un pensamiento que se sostiene por un tiempo determinado, sino que necesitamos, yo les digo, es como tejerle sus chambritas a los pensamientos. Necesitas vestirlos y eso se hace con la emoción. Y para llegar a la emoción atravesamos por los sentimientos y los sentimientos nos los dan los sentidos. Entonces, cuando tú estás haciendo una visualización creativa o diferentes técnicas, porque hay muchas en las que involucramos la visualización, necesitas, y seguramente les han dicho, ve esta imagen a color, en movimiento, con la mayor, bueno, yo así siempre dirijo mis ejercicios, porque así es como se debe de hacer, con la mayor cantidad de detalles que puedas visualizar y agrégale los sentidos. Eso es lo que te va a permitir tener la sensación y luego la emoción. Es lo que trabajamos también con programación neurolingüística. ¿Cómo se ve? ¿A qué huele? Exacto. Entonces, para poder llegar a esa parte, hay ejercicios para afinar los sentidos, para que puedas oler mejor, para que puedas escuchar mejor. Y esa es una primera parte. Ahora, fíjense lo que les voy a compartir. Les dije, estos son los fundamentos. ¿Por qué? Porque tú no vas a poder llegar a prácticas más avanzadas si no dominas esto. O sea, ya olvídate que te sale mal. Sí te sale mal. Y ahí sí podemos decir, estaba mejor cuando estaba peor. Sí, literal. Pero porque no sabías cómo lo tenías que hacer de manera correcta. Por eso les digo que no, mejor hay que hacerlo con alguien que ya lo haya hecho. Entonces, en esta primera parte sí podemos estar hablando de cómo voy a hacer una visualización creativa, qué tengo que hacer en mi agenda diaria, cómo puedo hacer mi manejo de energía en mi día a día. O sea, son cosas básicas, pero son muy poderosas. Ahora, cuando ya llegamos a niveles avanzados, la afinación de estas habilidades básicas es lo que te va a permitir que desarrolles otras, y les voy a poner un ejemplo. En el nivel más avanzado que tengo hasta este momento en alto rendimiento, ahí ya hablamos el último nivel es pura aplicación de la magia. Entonces ahí tenemos visualización creativa, visualización remota, tenemos viajes en el tiempo, hacemos interpretación de sueños, que yo sé que es como que lo que la gente quisiera practicar en el inicio. Claro. Es de muchas otras cosas, pero no lo hacemos desde el inicio, pero les voy a decir qué. Porque sí he tenido alumnas que simplemente, que no sabían nada de nada y que porque afinaron algunos sentidos, como por ejemplo tuve el caso de una alumna, que solamente porque empezó a afinar el sentido de la vista, ella desarrolló la visión áurica y no sabía ni qué era. Entonces me empezó a preguntar, oye, fíjate que me está pasando eso, estoy viendo tal, y dije, sí, eso es visión áurica. Lo que pasa es que pues, tú ya tenías esa sensibilidad, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer? Practicar, entrenar. Y hay algo que me decía mucho un maestro, y lo acabas de mencionar. No importa cuánto conocimiento, no importa cuánta información, no importa todo lo que tú puedas leer, escuchar, si no lo practicas. Y él me decía, práctica, 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 práctica. Y después, práctica, 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 práctica. Y así es como lo vamos integrando y así es como lo vamos desarrollando. Y también de lo que mencionamos ahorita de esa alumna, me gusta porque también siento que vienen personas, y seguramente muchos de ellos nos están viendo, que con ciertas prácticas desarrollan muy rápido
los sentidos, desarrollan muy rápido su propia magia, desarrollan muy rápido ciertas habilidades o cualidades que muchos se tardan muchos años construyendo, pero esas personas, qué mejor empezar a aprender, tener un guía, tener un mentor, para empezar a desarrollar todo ese conocimiento, todas esas habilidades, ¿no crees? Me encanta. ¿Saben qué me he dado cuenta? Y me gustaría también que nos escriban. Fíjense que cuando yo empecé con Gimali, yo pensaba, honestamente, que lo común era, o sea, lo normal era que algunas personas tuvieran determinadas habilidades o dones, ¿no? Algunas, la mayoría no. Lo que me fui dando cuenta conforme fue pasando el tiempo es que en realidad todas las personas, todas tenemos habilidades, dones, talentos y virtudes que podríamos calificar. Le voy a poner un nombre como superpoderes. En realidad, sí. Nos escriben ahí si ustedes tienen una habilidad, porque yo me he dado cuenta que todas las personas lo tienen, no la misma. Y muchas la tenían, obviamente, mucho más desarrollada cuando eran niños, pero que decían, no, es que a mí pues me fueron diciendo, me fue diciendo la gente o la sociedad, o qué sé yo, mi familia, mi mamá, que eso no era posible, que eso no existía, que eso era del diablo. Claro. Y entonces lo fueron perdiendo, pero en realidad todos tenemos habilidades. ¿Cuáles tienen ustedes? A ver, chicos, escriban cuáles habilidades tienen ustedes, y también estamos entrando en este momento 10-10 a la recta final de esta plática, de este podcast, de este pequeño mini taller que ha sido mucha información. Ya ven cómo Janet, me encanta escucharla porque, miren, ya lleva una libreta completa escrita de toda la información que nos comparte. Eres un libro andante, amiga, me encanta eso. Pero dice, yo siento mucho la energía de las personas. Es un empata. ¿Sabes qué es un empata? ¿Vieron la película de Avengers? Uh-huh. Sí. ¿Cómo se dice? Mantis. Mantis, sí. Ella es un empata. Entonces, esa es una habilidad. Sí, yo percibo mucho a las personas. Yo llego a un lugar, o es más, a veces ni cruzar tantas palabras o no cruzar palabras, Ajá. Yo ya percibo cómo es una persona. Sí. Desde que estamos en el lugar, y eso me ha ayudado tanto a hacer también negocios, como lo más importante, no hacerlos. Ahí está. O sea, es que nos sirven nuestras habilidades para muchas cosas. Ahora, puedes desarrollarlo mucho más, así como Mantis, pues. Y también creo que hay un personaje, lo que pasa que esa yo no la vi, creo que es en Star Trek. Ellos son los que viajan así como en el espacio y tienen su nave. Bueno, una de esas series que pasaba en los 80, ¿se acuerdan? Entonces había un personaje ahí que a veces llegaban, que tenía esta misma habilidad, y a veces llegaban a planetas en donde sí había otras formas de vida con las que no podían comunicarse a través del lenguaje, ¿verdad? Porque no lo conocían, pero sí a través de la energía. Y por eso este personaje que iba con ellos en la nave era muy importante, porque era quien podía comunicarse con los demás, que no confundirlo con telepatía, ¿eh? Y si quieren, ustedes busquen en inteligencia artificial, que es como lo más fácil, cuántas habilidades y superpoderes pueden desarrollar las personas. Es una lista, bueno, súper amplia, y me encantó. Bueno, pues aquí tenemos otra pregunta, y es, ¿cómo puedo iniciar en este camino de la magia? Está padrísimo, ¿no? Bueno, como ya lo mencioné, pues hay dos maneras. A ver, aquí me gustaría comentar, pues hay dos maneras de iniciar. La primera es por su cuenta, y la otra es con una guía. Uh-huh. Si a alguien le gustaría específicamente iniciarse en el camino de la magia transformacional, entonces en este taller hablo sobre el ABC de la magia, pero lo vamos a hacer y lo vamos a poner en práctica a través de un cuento iniciático que me gusta mucho y que tuve oportunidad de compartirles una partecita, porque ya escucharon que pues en una hora no da la vida para compartir tanto, pero aquí, cuando estuve, digo amigo, gracias. En el Festival Solar de Medicina Solar de Medicina Ancestral, les compartí también una partecita de La Cenicienta, el cuento de la película, de la versión de la película de Disney, que no es la misma versión que escribieron los hermanos Grimm, pero dicen que Walt Disney también fue un iniciado. Y entonces yo les he comentado varias veces, o sea, se hace recientemente una crítica muy fuerte a todos los personajes de las famosas princesas de Disney,
porque parece que todas necesitan ser rescatadas por un príncipe, y en realidad a la Cenicienta no la rescató ningún príncipe. La Cenicienta pudo transformar su vida porque descubrió y aprendió cómo utilizar justamente la magia transformacional, y en esta película se nos revela el mapa iniciático de manifestación consciente. Entonces les quiero compartir ahí sí está un ABC paso a paso, y así es como podríamos empezar primero a tener esta aproximación. Así que comparte tus redes, por favor, Janet. Sí, sigan el canal de YouTube. ¿Saben por qué? Porque ahí tengo varios webinars gratuitos que pueden ver, que ya son de otro momento, y hay varios entrenamientos que tienen la parte introductoria ahí gratis. Entonces síganlo, y ya después, y tu página, ¿cuál? La de Facebook. Claro. Es el canal de YouTube. Ahorita se los vamos a compartir, que es Gmail, porque si no luego a veces nos... Vamos a compartir los links tanto en este chat y los que nos estén siguiendo en Facebook. También vamos a compartirlo en Facebook, las ligas de las páginas que tienen que seguir. Ahorita solo hemos platicado. No hemos empezado de el ABC. No le pudimos sacar mucha información. O sea, no, en realidad esto ha sido sí, ni siquiera diría que una introducción, porque no estamos, paso número 1, paso número 2. Bueno, aparte de los que no conocen mucho a Janet, yo la conozco ya desde hace algunos años. Ella es una experta, como se habrán dado cuenta, en comunicación, oratoria, liderazgo, entre muchas habilidades que ella tiene años, no estoy escuchando, que ya tiene más de 10 años compartiendo esta información. Así que aprovecha un mentor, aprovecha un guía, aprovecha una maestra, y más cuando desde su corazón. Y recuerda que debes de seguir compartiendo, porque compartir es bueno. Amiga, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todo este conocimiento que compartes. Y para cerrar, brevemente, quisiera que dieras un mensaje que pueda conectar y que pueda transformar esas personas, y que se empiecen a ya unirse a este mundo de la magia, a este mundo del misticismo, este mundo también de la ciencia, porque creo que todavía están separados muchas personas, son incrédulos, pero no por no creer, no quiere decir que no exista. Así es. Muchas gracias, amigo. Pues me gustaría invitarles a todas y a todos a que se den la oportunidad, si hasta ahora no lo han hecho, a andar este camino, porque, como dice esta canción, se hace camino al andar. Y descúbrelo, que nadie te lo platique, tú vívelo, para poder ser un mago transformacional, para poder ser profesional en cualquier cosa que tú decidas realizar, o en cualquier camino en el que tú decidas caminar, en el que tú decidas adentrarte, necesitas tener la experiencia. Y ojo, para que la magia funcione, hace ratito decía, necesitamos entrar en congruencia, y eso significa que tienes que encarnar. Para que tú veas los resultados en el mundo de la materia, lo tienes que manifestar en carne. Entonces, dense la oportunidad de practicar, dense la oportunidad de estar sobre todo con las personas que ya lo han hecho, como mi amigo César Coatl, como muchas personas que están en su comunidad, y quienes estén interesados en profundizar, en conocer sobre todo estos misterios que no son tan secretos, solo que no nos los habían explicado de una manera tan sencilla de la magia. Pues me va a encantar que nos podamos encontrar nuevamente en otro momento. Hay un ejercicio que, hablando de que la magia sí existe, ¿quién es fan de la saga de Harry Potter? ¿Quién ha visto las películas de Harry Potter? ¿Han visto las películas de Harry Potter? ¿La 1? ¿La 1? ¿Sí? Bueno. No está en la 1, está, no me acuerdo en qué película. ¿Saben cuál es el hechizo más poderoso de defensa de todo el mundo de la magia? A ver si se acuerdan. El del amor. Ajá, el que salva a Harry cuando los dementores van a atacarlo y que él pensaba que su papá lo salvaba, ¿se acuerdan? Es el famosísimo Expecto Patronum. Expecto Patronum. Y ese hechizo existe en la vida real. Nosotros lo usábamos desde antes que yo viera la película. Cuando vi la película me di cuenta que era la misma dinámica. O sea, si ya la vieron, ya saben cómo se practica el Expecto Patronum. Nosotros le llamábamos antes Momento Feliz. Ahora ya lo refiero como el verdadero Expecto Patronum. Y les voy a compartir y lo vamos a practicar en vivo. Ese hechizo, obviamente, sí es un hechizo de defensa de la vida real de los dementores, porque los dementores son los que te roban la energía y las ganas de vivir, amigo.
los que te distraen cuando estás yendo por tus metas, los que te quitan las ganas de seguir adelante y te dicen tira la toalla, los que te roban la energía y los puedes orientar con el expecto patronum. Pero debes saber cómo hacerlo de manera correcta. Pero no solo eso, el expecto patronum te ayuda a sintonizarte con la frecuencia que te permite manifestar en el mundo de la materia. Wow. Así que, por eso les digo que el que tiene magia no necesita trucos. Cuando tú empiezas a compartir cosas positivas, yo les digo que es como el amor. El amor es lo único que cuando compartes se multiplica. Entonces, comparte, multiplica y hagamos que este taller, es momento de compartir cosas positivas, lindas, que nos tengan crecimiento. Ya no solamente el meme, ya no solamente el chiste, que también está divertido, pero hay que compartir lo que en verdad deja. Así que muchas gracias, familia, muchas gracias, Janet, me encantó, es un placer siempre estar contigo, compartir y recibir esta información. Y familia, recuerda que todo lo que buscas allá afuera ya habita dentro de ti. Así que buenas noches, muchas gracias, familia, les mandamos un fuerte abrazo, amiteo. En este espacio honramos los caminos de la tradición, la conciencia y la memoria espiritual. Abrimos encuentros donde la experiencia se convierte en aprendizaje y donde cada persona es invitada a recordar su conexión con la naturaleza, con su espíritu y con su historia. Compartimos prácticas que nacen de la tradición ancestral y que siguen vivas a través de la palabra, el fuego y el corazón. Compartimos la medicina del temazcal, espacios sagrados de purificación, introspección y renacimiento, donde el calor del abuelo fuego acompaña procesos de sanación, liberación y fortalecimiento espiritual. Abrimos ceremonias y rituales ancestrales que honran los ciclos de la vida, el equilibrio con los elementos y la relación consciente con la tierra, el cielo y el universo. Acompañamos procesos de siembra de nombre, un acto ceremonial donde la identidad espiritual se reconoce, se bendice y se integra como parte del camino personal y colectivo. El temazcal se comparte como un espacio de transformación, de memoria viva y de reconexión con la esencia. También generamos encuentros para compartir la palabra de la náhuatl, rescatando enseñanzas, cosmovisión y sabiduría ancestral, para recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde camina nuestro espíritu. Este es un espacio donde la tradición dialoga con el presente, donde la palabra se convierte en medicina y donde el conocimiento se comparte desde la experiencia y el respeto. Aquí, cada encuentro es un círculo. Cada círculo es aprendizaje y cada aprendizaje es una oportunidad para despertar conciencia.